Continuando con el desarrollo de la unidad número 4, ahora vamos a tocar el tema 3, el cual se titula Las operaciones de ahorro y financieras. Acá vamos a hacer una pequeña descripción de cuáles son las operaciones a través de las cuales se plantea un ahorro de capitales y a la vez se hace finanzas con ellas, porque tenemos que entender que el ahorro no solamente es de guardar un dinero, sino que tiene otras funciones como nosotros hemos venido viendo a lo largo de la exposición del curso. Bien, vamos a empezar primero planteándoles una pequeña clasificación, ¿no? Vamos a tratar de clasificar cómo son los ahorros, vamos a clasificar la división del ahorro, cómo es que se ven en el mercado, para lo cual vamos a plantear una clasificación, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que se realizan, de acuerdo a cómo nosotros realizamos nuestras operaciones. Bien, vamos a ver, las operaciones de ahorro son puramente operaciones de constitución, cuyo objetivo principal es la formación de un capital con entregas periódicas. Cuando nosotros tomamos la decisión de ahorrar, siempre tiene un fin, ¿no es cierto? Tiene un fin específico, o ahorramos para la educación de nuestros hijos, ahorramos para comprar una casa, ahorramos para comprarnos un auto, en fin. Tenemos diferentes maneras de pensar qué es lo que vamos a hacer. O sea, cuando nosotros hablamos de un ahorro, entonces vamos a constituir efectivamente un fondo, el cual va a tener un objetivo y que está plasmado de una serie de entregas periódicas. Bien, estas son operaciones ciertas, ya que el capital a constituir se va a determinar en base a imposiciones a realizar. Este capital a constituir en el tiempo, ¿no?, más la rentabilidad que obtengamos de los intereses que nos pagan, formarán un nuevo capital, el cual lógicamente va a estar capitalizado por el inicial más las entregas periódicas y los réditos que se vayan consiguiendo a lo largo de nuestro periodo que tengamos en el depósito. Hay operaciones en las que se combina la operación del ahorro con alguna modalidad de seguros, ¿no? Tomamos un seguro. Son las operaciones de ahorro-previsión, en las que junto al carácter financiero de la operación se va a unir la complementaria del seguro. Dentro de este caso, nosotros podemos obtener operaciones básicamente de lo que se llamaría, por ejemplo, un fondo de seguro de retiro, por ejemplo, adicional que nosotros podemos tener, en el cual nosotros vamos a ir colocando nuestro dinero y que ese dinero se nos va a entregar en una fecha determinada de tiempo. También acá podemos establecer una serie de características. No se puede plantear características que tienen estas operaciones, ¿cierto? Siempre en lo general, cuando uno plantea un sistema, una forma, una modalidad de hacer cualquier tipo de ahorro, cualquier tipo de inversión, estas van a tener unas características propias, como hemos venido nosotros detallando a continuación a lo largo de todos los instrumentos financieros que hemos visto en esta unidad, en este tema, ¿cierto? Pero vamos a ver cuáles serán estas características de estas operaciones. Una de sus características es su sensibilidad ante variaciones en los tipos de interés, que puede condicionar mucho su resultado. Definitivamente uno cuando plantea este tipo vamos a llamarla inversión o de ahorro, o el hecho de obtener un beneficio, ¿no?, estas están susceptibles a la tasa de interés porque el rendimiento que van a tener en el tiempo, o sea, la capitalización a la cual nosotros hemos medido, va a estar en función a la tasa de interés. Esta juega un papel muy importante, que la tasa de interés juega el papel de determinar si efectivamente este tipo de operaciones es rentable o no es rentable, porque nosotros podemos ir ahorrando, pero si es que el interés o la rentabilidad que nosotros obtengamos de dinero no es lo suficiente al final, no nos va a servir de nada haber ahorrado 20 o 30 años y obtener un fondo mínimo, ¿no? La importancia del efecto de acumulación de intereses sobre todas las operaciones a largo plazo. Acá, como les estaba mencionando hace un momento, es importante, pues guarda relación con la primera en el sentido de que es importante que al capital que nosotros vayamos imponiendo mensualmente se le adicione su rentabilidad, los intereses que puede generar, ¿no es cierto? La importancia de casi la no existencia de características comerciales y la incidencia fiscal. Acá esto se refiere que estos fondos nosotros no tienen una razón de negociar, sino simplemente la razón de cumplir un fin al final de su tiempo. Viendo esto dentro de este sistema, también es conveniente ver qué pasa con los planes de pensiones. Los planes de pensiones será un sistema de ahorro, nosotros estaremos ahorrando, por supuesto. Los planes de pensiones son un ahorro que nosotros vamos colocando con la finalidad de al final del tiempo que nosotros tengamos en
posibilidades de continuar trabajando, obtengamos una pensión la cual nos permita tener una vejez lo más dignamente posible. Legalmente se define como instituciones de previsión voluntaria y libre, cuyas prestaciones de carácter privado son complementadas por la Constitución, o sea, por el hecho de que el Estado también tiene su propio sistema de seguridad social. Se les suele llamar los planes de ahorro-pensión. En estas operaciones, la reserva matemática o capital ahorrado hasta un momento determinado recibe el nombre de un derecho que se va consolidando. Dentro de la evolución de todo lo que son los sistemas de pensiones, todo esto ha ido evolucionando en el tiempo y nosotros tenemos un sistema que es el sistema previsionales del Estado, que es la ONP, y tenemos las AFPs en nuestro país, ¿no? Las ONP es el sistema de pensiones que maneja el Estado y las AFPs son los entes privados. Las AFPs tienen un sistema peculiar, que lo que hacen es manejar pues fondos individuales, ¿no es cierto? Mientras que la ONP maneja un fondo general, ¿no? Todos los aportes entran a un solo fondo y de ahí salen para todos. Las AFPs tienen cada uno un fondo, o sea, cada uno tenemos un fondo particular, el cual se irá incrementando con las inversiones que se hagan con los dineros que tienen. Y las AFPs lo que nos dan son diferentes niveles de riesgos para poder nosotros invertir allá. Entonces, todo esto nos permite capitalizar nuestros aportes y al final tener una pensión. Mucho depende en las AFPs la cantidad que nosotros vayamos aportando. Los planes de pensiones se caracterizan, porque también tienen sus propias características, se caracterizan por el derecho a la persona a cuyo favor se constituye a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudez, orfandad y invalidez. Es bueno mencionar que cuando nosotros tenemos un sistema de pensiones, tenemos varias opciones. Primero es la jubilación. Si la vida y Dios nos permite llegar al final de nuestro día y jubilarnos, simplemente vamos a poder gozar de una pensión que nos permita vivir ya en los últimos años de nuestra vida lo más decorosamente posible, como les dije. Pero también hay una pensión de supervivencia, ¿no? También tenemos la pensión de viudez. Por ejemplo, cuando el titular fallece, pues el dinero queda para la esposa, ¿no? Si es que ella al final ella va a tener que vivir. O si no, caso contrario, queda para los hijos, ¿no? Que quedaran solos en el caso de que muriera también la esposa, ¿no? Pero también existe el riesgo que en el camino podamos tener una invalidez, ¿no? Y eso también es cubierto por este fondo de pensiones. Hay obligaciones de contribución a los mismos. Tenemos una obligación que tenemos que contribuir. Las normas de funcionamiento y constitución del patrimonio, para formar, ¿no es cierto?, para que funcionen, existen normas que son las que indican y leyes que rigen su creación. La existencia de un fondo de pensiones, que es el instrumento de inversión que hace posible la consecución del plan en el patrimonio que ha de ser invertido para conseguir el plan. Acá nosotros tenemos, y este fondo se consigue a través de los aportes que nosotros realizamos. Ya les expliqué, uno es la ONP, que es el Estado, y la otra son las AFPs, y la diferencia ya está dada. Las AFPs vamos a invertir, mejor dicho, cada uno de los aportantes tenemos nuestro propio fondo, el cual crece acorde a las inversiones vayan desarrollándose y creciendo en parte. Las personas que intervienen en el plan, las personas que van a intervenir en este sistema son el promotor del plan, que puede ser una entidad financiera, empresa o asociación, el partícipe o la persona titular del plan, el que aporta, ¿no es cierto? El beneficiario o persona de derecho a la prestación, que puede ser el partícipe, persona a la que se designe. O sea, son las personas que tienen derecho a la participación o permanecer en este plan. Las personas que intervienen en el fondo, la entidad promotora del plan, que puede ser una entidad financiera, empresa, como nosotros tenemos acá, ¿no? Diferentes AFPs que manejan esto. La entidad gestora encargada de administrar y rentabilizar el patrimonio, ¿no? Y la entidad depositaria que custodia los valores y activos financieros. En los planes de pensiones se instrumentalizan mediante sistemas financieros y actuariales de capitalización, que van a establecer equivalencias financieras entre los aportes y lo que probablemente se pueda tener en el futuro. Constantemente debe haber un sistema de actualización para estos fondos que permitan ir viendo si efectivamente se está rentabilizando o no. Esto se está mejorando con el tiempo, en el sentido de que actualmente nosotros manejamos sistemas que
permiten hacer una serie de inversiones, de invertir en los mercados libremente, de tal manera nosotros podamos manejar nuestras inversiones como se hace en las AFPs, ¿no? Donde el usuario, el que tiene su pensión ahí es libre y puede ver inclusive cómo es que ha ido, cómo va creciendo su fondo, de acuerdo a la información diaria a la que tiene acceso, ¿no? Entonces, estos planes permiten recibir ciertas prestaciones, ¿no es cierto?, como un capital único, ¿no?, una renta temporal de duración, una renta vitalicia, ¿no?, etcétera, etcétera, una combinación de renta y capital. Existen diferentes modalidades, pero lo importante de entrar a este sistema de pensiones es que nosotros podamos tener en nuestra vejez, nosotros tenemos una pensión que nos permita vivir dignamente. Ahora, como vuelvo a decirles, las AFPs, utilizando los sistemas, las herramientas que permite el mercado financiero, pues proporciona oportunidades a sus aportantes para que puedan manejar su propia rentabilidad, dándoles opciones para que escojan el nivel de rentabilidad y el nivel de riesgo al que quieren estar expuestos durante sus inversiones. Bien. Ahora también existen de cuentas de ahorro vivienda, ¿cierto? Son cuentas en las que nosotros podemos ir ahorrando con la finalidad de obtener una casa propia en el largo plazo, ¿no? O sea, tener una casa, una vivienda propia. Estas cuentas, ¿no?, se abren en bancos y en entidades crediticias, destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. Las aportaciones van a tener como destino exclusivo la compra o rehabilitación de una vivienda. Se abren con esa indicación expresa y es sujeto pasivo, solo puede ser utilizada, ¿no?, por el titular o el que maneje la cuenta o el que haya perdido el titular que esté en la cuenta. Entonces, estas cuentas de ahorro vivienda son los que nos van a permitir básicamente obtener una vivienda, si es que nosotros queremos ir ahorrando, porque tenemos que pensar que para que nosotros seamos sujetos a un crédito actualmente en el sistema Mi Vivienda, por ejemplo, tenemos que tener una cuota inicial. El resto se puede financiar a través de los bancos. Entonces, nosotros podemos ir ahorrando para justamente tener este periodo inicial y de ahí ser sujeto a este crédito. Estas cuentas son ofrecidas en diferentes entidades financieras, ¿no?, pero lo que permiten es plantear la necesidad o generar el hecho de que nosotros como personas podemos ir ahorrando con la finalidad de obtener este tipo de crédito. También hay otros planes de ahorro, ¿no? Son operaciones de ahorro que tienen como finalidad la constitución de un capital que complemente los ingresos en el momento de la jubilación. Se puede diseñar fijando la cantidad de aportaciones y definiendo el capital a constituir y calculando sus aportaciones a realizar. Uno puede inscribirse en diferentes modalidades, como le decía, nosotros tenemos un sistema pensionario, pero también en diferentes instituciones laborales se crean los fondos de retiro, que uno va aportando para cuando cumpla su tiempo de servicio también le den un capital que le permita pues iniciar un negocio, o qué sé yo, terminar de construir su casa, en fin, un monto de dinero que le permita realizar una inversión de tal manera pueda ser complementario a la jubilación que pueda tener. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones financieras, ¿no es cierto? Hemos visto las operaciones de ahorro, ahora vamos a ver lo que son las operaciones financieras. Se define pues como una operación financiera como el conjunto de intercambios en el cual el prestatario o deudor solicita temporalmente una serie de capitales para satisfacer sus necesidades de liquidez. El prestamista o acreedor aceptará esta solicitud de capitales a cambio de la obtención de una ganancia neta que se denomina una tasa de interés, o se denomina un interés que se tiene que pagar. Entonces, acá nosotros estamos definiendo la operación financiera, ¿no es cierto?, como un conjunto de relaciones o un conjunto de intercambios que se dan entre el que posee el capital, como nosotros decíamos, la unidad de superávit, que estábamos conversando, que son los que tienen exceso. Eso es canalizada pues por las instituciones de intermediación financiera, las bancas comercial que nosotros hemos visto. ¿Y ellos qué hacen? Es canalizar ese excedente, lo canalizan a través de préstamos, lo van a canalizar para las unidades de déficit, para que necesiten liquidez, pero a cambio de una retribución, de un costo, que es un interés, tiene que pagar un interés. Entonces esa es una operación financiera. Y generalmente la operación financiera se basa en que el que quiere, hay dos partes, ¿no? El que quiere financiar algo, el que quiere hacer algo, invertir en algo, y el que tiene un excedente pero que también está buscando una rentabilidad. Y también decide hacer una finanza como colocándole a un banco, sea en un plazo fijo, sea en una cuenta de ahorros, sea invirtiéndole a un portafolio. Cualquiera que sea la modalidad que utilice, pero su finalidad es rentabilizar. Al igual que el que presta
que la entidad que presta también lo hace con la finalidad de rentabilizar. Y también, muchas veces, o en la mayoría, salvo que uno lo utilice para gastar, el que busca una inversión también busca rentabilizar. Elementos de una operación financiera. ¿Cuáles son los elementos de una operación financiera? Primero tenemos el elemento personal, los elementos personales. ¿Quiénes son estos? Son los sujetos que intervienen en la operación, ¿no? Por norma general debe existir el que presta, ¿no? El prestatario, ¿no? El que presta, ¿no es cierto? Y el prestatario, ¿no es cierto? O, en otras palabras, el prestamista y el prestatario. Tienen que existir las dos partes. Los elementos objetivos son aquellas disponibilidades monetarias intercambiables, ¿no es cierto? Los elementos objetivos. O sea, ¿qué es lo que vamos a recibir? Son el dinero que está en materia de conversación. ¿Cuánto de dinero es lo que vamos a obtener como préstamos? Elementos convencionales son aquellos contratos o documentos sobre los que se puede firmar la operación. Los elementos convencionales son todos aquellos documentos que vamos a firmar con la finalidad de garantizar la devolución del préstamo que estamos recibiendo. Esos son los elementos que nosotros tenemos en una operación. Necesitamos las personas, son los intervinientes en la operación, la masa monetaria que es la que se va a prestar y los instrumentos de garantía que se van a dar para poder realizar esta operación financiera. Tiempos de una operación financiera. Existen pues diferentes tiempos en que una operación financiera, o vamos a fijar momentos de una operación financiera, en este caso. Vamos a ver, primero tendríamos que ver que hay un origen de la operación financiera. Es el momento del intercambio del primer capital. El final de la operación financiera es el momento del intercambio del último capital, vale decir, cuando nosotros estamos pagando. Y la diferencia va a ser la que hay entre el origen y el final de la operación financiera. Esos son los tres tiempos que se dan. Primero, el primer tiempo es cuando uno recibe el dinero y el último será cuando nosotros tengamos que pagar la última parte del dinero. ¿Y cuánto es la diferencia? La diferencia que hay entre las dos. Esa será la duración que ha tenido la operación financiera. El intercambio de capitales financieros. ¿Qué entendemos por un intercambio de capitales financieros? En el mercado existen pues diferentes capitales financieros dentro de una operación, lo que hace necesaria que muchas veces tengamos que realizar una comparación entre los mismos. Se dice que el intercambio de capitales financieros existe el denominado principio por preferencia de liquidez, en el cual a igualdad de cuantías de capital se prefiere el de mayor vencimiento. Acá nosotros estamos indicando que cuando hay varios capitales financieros, uno tiene que llevar a un análisis de cuál es el que le conviene utilizar. Debe existir como en todo. Nosotros tenemos que ver cuál es lo que más nos conviene a nosotros desarrollar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Dentro de las proyecciones que nosotros nos hayamos hecho y dentro de los lineamientos que nosotros tengamos o nos permitamos ver para desarrollar nuestras operaciones. Entonces, si nosotros tenemos dos capitales, tendremos que compararlos y ver cuál es más beneficioso para nuestra institución, ya sea por tasa de interés, ya sea por tiempo, qué sé yo, diferentes consideraciones que nos den, o el costo de intermediación que va a haber, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que analizar y que eso va a ser lo que va a determinar cuál de los dos capitales nosotros podamos definir, si dos o tres entre las diferentes, como en todo lo que nosotros tomamos en las decisiones a diario. Cuando vamos a comprar un pantalón, pues tenemos tres diferentes tipos de pantalón, vemos el precio, la calidad, la marca, en fin, para tomar una decisión. Igual, tiene que ser a la hora que nosotros tengamos que decir en cuál opción o cuál es el financiamiento que nosotros vamos a recibir. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tengamos dos capitales, el C1 y el C2, con vencimientos de un T1 y T2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en estas siguientes combinaciones? ¿Qué pasaría si el capital 1 es igual al capital 2 y el tiempo de vencimiento también es el mismo? Entonces nos va a dar igual, indiferente. Cualquiera de los dos podemos hacer, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si el capital 1 es mayor al capital 2? ¿No es cierto? Entonces, y los vencimientos, el vencimiento va a ser igual. ¿Cierto? Tenemos un vencimiento igual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No es cierto? Entonces, vamos a preferir probablemente el capital número 2, por cuanto en el plazo que nosotros vamos a, como se dice, a devolver el dinero,
nosotros nos va a permitir el manejo, porque si nosotros tenemos que el capital 1 es mayor, entonces la devolución, si vamos a devolver, por ejemplo, en un año, las devoluciones van a ser más grandes. Entonces, definitivamente, probablemente no nos convenga. Pero, ¿qué pasa si el capital 1 es igual al capital 2? Y el tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo también favorece al capital 1, ¿no es cierto? Entonces, preferiríamos también hacer una opción dentro de lo que nosotros manejamos y al final tomar una decisión de ambos. Hay una posición en la cual nosotros diríamos que no es la más conveniente porque tendríamos que realizar un análisis, por ejemplo, si el capital 1 es mayor al capital 2 y el tiempo también del capital 1 es mayor al capital 2. Habría que analizar cuál es más conveniente teniendo en cuenta de que ambos, si es que ambos plazos son equivalentes a las cosas, por ejemplo, dividir cuánto va a salir la cuota en el caso del capital 1, cuánto va a salir la cuota en el capital 2, y de eso tendremos que compararlo con lo que nosotros tengamos como disponibilidad o lo que nosotros hayamos presupuestado para poder manejar esta situación. En este tipo de circunstancias siempre será necesario realizar una comparación entre los capitales y buscando que se desarrollen dentro de los mismos plazos de tiempo. Existen una serie de leyes financieras, ¿no? Existen una serie de leyes financieras, las cuales ayudan a la toma de estas decisiones, ¿no? Entonces, vamos a definir la ley financiera como aquel instrumento empírico o modelo matemático para proyectar capitales en cualquier momento, anterior o posterior en el tiempo. Entonces, básicamente estamos hablando de la ayuda de la matemática financiera que nos permite realizar estos trabajos. Son leyes o son, como bien decimos acá, son instrumentos empíricos o modelos matemáticos. Y todo modelo matemático responde a una ecuación, ¿cierto? En el cual vamos nosotros a proyectar para cualquier momento, acá decimos P, anterior o posterior en el tiempo. Cuando proyectamos un determinado capital C, nosotros siempre tomamos en matemática la C es el capital inicial, a un momento posterior en el tiempo, a su origen, se dice que estamos aplicando una ley financiera de capitalización. Sin embargo, llevar un capital C a un momento del tiempo anterior a su vencimiento recibe el nombre de la ley financiera de descuento. Entonces, cuando nosotros aplicamos el proceso de capitalización y vemos cuánto vamos a pagar en 3, 4 años, pues estamos capitalizando, ¿no? Pero también eso lo podemos retraer para poder aplicar un descuento. Básicamente se tienen 5 leyes financieras, ¿no? La ley financiera de capitalización simple, la capitalización compuesta, el descuento simple comercial, el descuento simple racional y el descuento compuesto. Son estas leyes las que se permiten aplicar y con las que podemos manejar diferentes tipos de capitales. Esto es parte de lo que se realiza en la matemática financiera. No es tema de nosotros, simplemente las estamos mencionando. Hay una clasificación, estas operaciones podemos clasificarlas, ¿no? Lo podemos clasificar las operaciones financieras. Y podemos tomar un primer criterio para eso. Tomamos el criterio de que se la realizamos en función de los capitales que conforman la operación financiera. Y acá la subdividimos en operaciones financieras ciertas y en operaciones financieras aleatorias. Las operaciones financieras ciertas son aquellas en las cuales se emplaza la totalidad de los capitales de la prestación y la contraprestación. Y las aleatorias son aquellas operaciones financieras en las cuales se desconoce en el origen de la operación la totalidad de capitales que conforman la misma. Las ciertas son entonces aquellas que nos indican, nos muestran en realidad la totalidad de lo que se va a invertir o lo que se va a realizar. Y las aleatorias no necesariamente. No se sabe cuánto va a ser el monto total de la operación que se va a realizar. Podemos tomar un segundo criterio en función de la distribución de los compromisos. Simples, en el que se tiene un único capital, la operación y un único capital de contraprestación. En las compuestas tenemos varios capitales. Un tercer criterio es la función de duración. Entonces, acá básicamente tomaremos el criterio de un corto plazo y de un largo plazo. Ya nosotros conocemos que cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de un periodo hasta un año y un largo plazo es la duración mayor a un año. Un cuarto criterio en función de la ley que interviene. Las operaciones financieras son de capitalización o las operaciones financieras de descuento. O son para capitalizar o son para descontar el manejo. Un quinto criterio es en función al sentido crediticio de la operación financiera. Serán
o operaciones financieras unilaterales o operaciones financieras recíprocas. Las unilaterales, cuando el prestamista y el prestatario permanecen siempre en su misma posición durante toda la operación financiera. Y recíprocas, cuando a lo largo de la operación se intercambian los papeles, prestamista, prestatario. O sea, se van intercambiando y se van cambiando de posición y se van apoyando mutuamente. Bien, señores, agradecemos su atención en el desarrollo de este tema número 3. Gracias.